Buenos días, querida familia. La paz del Señor con ustedes. Qué alegría, qué emoción, que una vez más estamos en esta tierra bendita. Magnífico el Señor con nosotros, qué maravilloso. Porque nos da la oportunidad de vida, nos da la oportunidad de estar una vez más en esta tierra bendita. Qué grande es el Señor. Por eso, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificarlo? Por toda la maravilla que nos da, por todo lo que recibimos desde a buena mañana con Él. El aire que podemos exhalar, la vida misma, es lo máximo el Señor. Qué lindo, ojalá que te hayas levantado dándole gracias al Señor por sus maravillas y por sobre todo porque estamos en esta tierra bendita. Les invito pues que hoy día es sábado, leamos la palabra de Dios y la reflexionemos un poquito. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solo con los discípulos, Jesús le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor, querida familia, en el Evangelio, le propone a los discípulos que si ellos no tienen fe como un granito de mostaza, y si no ponen la fe bien puesta en un gran Dios, va a ser un poquito más difícil la vida. Si ustedes tienen fe, nada les será imposible. La fe es un don, y ese don es dado por el Señor. La fe no la puedo conseguir por sí mismo, por mí mismo, por mi misma cuenta. La fe se cultiva en el día a día. La fe se cultiva en la oración. La fe se cultiva en mi vida interior. La fe la puedo ir cultivando en la lectura de la palabra, leyendo la Eucaristía, yendo a la Eucaristía, leyendo la palabra de Dios. La fe la cultivo con los sacramentos. La fe la cultivo con la confesión. Se va acrecentando cada día nuestra fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, la vida sería más fácil. ¿Cuántas veces oímos de decir a la gente: ya no voy a la iglesia porque los curas son así, porque veo esto en la iglesia y no me gusta, ya no voy a la iglesia porque es mejor quedarme en casa que ver lo que pasa en la iglesia? Si tuviéramos fe como el granito de mostaza, dejaríamos de estar viendo los problemas, de estar viendo las dificultades que hay en la iglesia, porque nuestra fe no estaría en los hombres, digamos. Nuestra fe no estaría
en una persona, o nuestra fe no estaría en un sacerdote o en un predicador. Nuestra fe tendría y debería de estar en un gran Dios, que es capaz de hacer cosas extraordinarias. Resulta que hoy le han traído a Jesús a un hombre, le dice a Jesús que le pide a Jesús que le ayude por su hijo, que le sane a su hijo, porque su hijo está enfermo y está poseído por un mal espíritu. Este mal espíritu le hace hacer cosas como tirarse al fuego, otras veces tirarse al agua, y lo hace realmente perderse, digamos, en ese mundo. Sin embargo, lo ha traído muchas veces. Este hombre ha traído muchas veces a su hijo para que los discípulos oren por él, para que los discípulos lo sanen de su enfermedad y expulsen ese demonio. Y no han podido. Y entonces Jesús, si se dan cuenta, le va a decir a los discípulos, incrédulos, gente incrédula, porque ellos han sido incapaces de expulsar ese demonio. Han sido incapaces de poder liberar a este muchacho. ¿Y por qué? Le dicen al final, porque Jesús dice la palabra de Dios, si ustedes se dan cuenta, dice que Jesús le ordenó, tráiganme al muchacho, le traen al muchacho, Jesús le ordena al espíritu malo que salga del muchacho, y desde ese momento el muchacho quedó sano. Lo impresionante es por qué lo han traído 2, 3, 4, 5 veces a los discípulos, y los discípulos no han podido hacer el milagro, o los discípulos no han podido expulsar al demonio. Y sencillo, cuando le preguntan los discípulos al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? Vean cuál ha sido el por qué no han podido expulsar ese demonio. ¿Por qué no hemos podido expulsar el demonio? Jesús le responde, porque les falta fe. Y es que la fe es la que le da sabor a nuestra vida. Y es que la fe es la que le propone un sentido renovador y una fortaleza tremenda a nuestras vidas. Se dice por ahí, la palabra de Dios también lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diéramos sentido a la vida, le diéramos sentido ir a la iglesia. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos nosotros liberarnos de nuestras esclavitudes, de esas esclavitudes del pasado, de esas esclavitudes demoníacas, de esas esclavitudes del miedo, de la incertidumbre. Si tuviéramos fe en un gran Dios, seríamos personas más libres, personas más alegres, fuéramos personas más auténticas y personas más justas. El problema es que a veces no tenemos fe. Y cuando no tenemos fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos pedir todos los días al Señor. Señor, dame fe. Dame fe, Señor, para creer en ti. Una fe a prueba de bala, digamos. Una fe a prueba de fuego. Una fe inquebrantable. Una fe que en las vicisitudes de la vida, una fe que en los momentos difíciles, en las angustias, en las enfermedades y en las tristezas, siempre la siga teniendo en ti, que eres capaz de hacerlo todo en mi vida. Esa es la fe que ustedes y yo necesitamos. Una fe a prueba de circunstancias. Llámese la circunstancia miedo, tristeza, angustia, enfermedad, ansiedad. Pudiéramos pensarla, si al menos tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Y qué haría esa fe? Nos haría más amena la vida. La fe nos haría más suave, digamos, la vida. Nuestra cruz la podríamos cargar con alegría, porque la fe es como el aceite, digamos, del vehículo. Es como la gasolina del vehículo. Mueve al vehículo.
y hace que el vehículo no se quede a la orilla del camino o a medio camino. Si nosotros también pidiéramos al Señor ese don, seríamos más fuertes en nuestra vida cristiana. Si tuviéramos ese don, fuéramos más fuertes en nuestros compromisos, fuéramos más fuertes en nuestras convicciones, fuéramos más fuertes cuando se nos pide poner a prueba nuestra fe en Cristo, seríamos más fuertes. Es decir, yo soy católico, yo amo mi iglesia católica y la defenderíamos y fuéramos capaces así de ser buenos testigos de su amor. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, tan pequeñísimo como un granito de mostaza, le dice Jesús a sus discípulos a ese monte, trasládate de aquí para allá. Y el monte se trasladaría. Y nada sería imposible para nosotros. Que el Señor nos ayude este día sábado a que nada sea imposible para nosotros. A que nuestra fe, aunque sea pequeña, esté puesta en aquel que todo lo puede. Puede sanarnos, liberarnos, puede sacar espíritus inmundos de nuestras vidas y puede sobre todo hacernos felices en nuestras vidas. Que Mamita María, Madre del Redentor y Madre nuestra, nos ayude a testificar a ese Cristo vivo, a ese Cristo liberador, a ese Cristo transformador y a ese Cristo que puede salvarnos incluso de esta pandemia y de estos dolores que humanamente nuestra sociedad y personalmente estamos sufriendo. Que el Señor pues nos ayude a vivir en este camino en su santa paz y sobre todo que nuestra fe nos lleve a encontrar esa santidad que tanto necesitamos. Atrevámonos, atrévete hermano, atrévete familia a ser santos, a vivir en unidad, a ser mejor cada día, a vivir buscando y luchando por una vida más justa, una vida más fraterna, una vida más amorosa y una vida más sencilla. Que el Señor en este día pues nos ayude a ser testigos de su amor. Le bendigo familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor sea siempre el centro de nuestras vidas. No se les olvide sonreír, porque la sonrisa es saludable. Denle like a este mensaje, compártanlo con los demás y dejemos que el Señor gobierne todo nuestro ser. Bendiciones. Feliz sábado a todos.